buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros en este análisis post comparecencia de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall. Hoy nos acompaña para estar a través de las plataformas digitales de Televicentro, el expresidente del Tribunal Nacional de Elecciones, del Tribunal Supremo Electoral, abogado Aristides Mejía Carranza. ¿Qué tal está? Buenas noches, bienvenido. Gran gusto, es un placer estar acá contigo. Bueno, hemos visto varios elementos que resultan claves en el análisis. Vamos a ir por partes de lo que ha expresado Ana Paola Hall, que tiene una altísima responsabilidad junto a dos consejeros más en medio de unos escenarios complejos. Aristides, no sé si registramos desde el 20 de abril de 1980, cuando se produjo la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, a hoy, ya estamos en la recta final del proceso, escenarios como los que estamos viviendo, con unos pleitos que son históricos, bueno, y hoy lo hemos vivido con señalamientos a una consejera, y se planteaba por parte de la moderadora si estos conflictos van a entorpecer el proceso electoral, porque incluso hoy aquí en Honduras hablamos de los consejeros, de los protagonistas, y no de los candidatos, algo que ya señalaba en Costa Rica si se presenta. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Chendo, estoy convencido de que desde esa fecha que has mencionado, que han pasado 45 años, hemos evolucionado poco en realidad, porque seguimos cada día más emproblemados con los procesos electorales, en vez de haber avanzado. Hay países que tuvieron problemas mayores que Honduras, como El Salvador, que tuvo una guerra civil, que no tenía tradición democrática tan larga como la nuestra, y sin embargo tienen un órgano electoral que es mucho más fiable que lo que hemos tenido nosotros en cada uno de los periodos, porque todos los periodos que han precedido a este periodo no han estado exentos de un montón de problemas, porque está una falla fundamental, y es que si bien el órgano electoral se ha ido tecnificando, una parte del proceso la siguen manejando activistas o partidarios de los partidos, y eso hace de que se complique la situación en las mesas electorales y también en el propio órgano, como hemos visto. La solución que se buscó de tener un equilibrio entre representantes de los tres partidos con mayor bancada electoral, uno del Libre, uno del Partido Nacional, uno del Partido Liberal, no ha funcionado, porque al final hemos visto que el CNE se ha convertido en un pugilato, sobre todo entre dos de los consejeros, y ha costado volver a una cierta normalidad, que eso yo le quiero reconocer a Ana Paola Hall. Ella, con su mesura, ha podido mejorar el desempeño del Consejo Nacional Electoral después de las crisis que tuvimos cuando Ochoa se ausentó, y el proceso ha ido avanzando a pesar de todos los problemas, pero ahora de nuevo estamos ante una crisis, y termino diciendo esta parte, que sí, Honduras es de los pocos países en donde se pasa la mayor parte del tiempo hablando del proceso electoral, de los problemas de los órganos electorales, y también gastando mucho dinero en mecanismos de seguridad que ya no se gastan en otros países, y menos de lo que son los candidatos, las propuestas y el debate de ideas políticas. Bueno, Aristides, con su experiencia, ha sido ministro de Defensa, ha estado cerca de los militares, interactuando con ellos, ha sido presidente del órgano electoral, diplomático, funcionario en otras dependencias del Estado. Se llega a buen término al 30, estamos a 30 días y horas. O pueden venirse movimientos que trastoquen
el proceso democrático del país en estos 30 días? Yo quisiera ser optimista, Chendo, pero hay que ser realistas. Estamos en un esquema donde el partido de gobierno es un partido que tiene características de ser un partido autoritario, de ser un partido que lo ha manifestado abiertamente, ha manifestado además su apego a regímenes que en la región son autoritarios, ha amenazado con la participación de los colectivos que son grupos de choque para intimidar, ha hecho varias maniobras como el problema que se suscitó el 9 de marzo con la pérdida de las urnas, ha hecho que se ausenten sus representantes de los dos órganos electorales para obstruir el proceso, ha utilizado al presidente de facto del Congreso Nacional para acusar a los consejeros, cosa que no está ni dentro de sus atribuciones ni tiene esa representación. El primer día que antecedió a la toma de posesión, asaltaron el Congreso de la República. Entonces no podemos esperar que si esa ha sido la trayectoria, no vayan a haber problemas de aquí al 30 de noviembre y el propio día de las elecciones. Ahora bien, la gran ventaja es que, de acuerdo a la mayor parte de los sondeos y los sondeos más serios, el partido de gobierno, la candidata Rixi Moncada, va en un lejano tercer lugar. Y prácticamente va perdiendo todos los departamentos excepto uno. Entonces eso va a ayudar porque si hay una afluencia masiva de votantes, como pasó cuando perdió el Partido Nacional la vez pasada, no le queda de otra que al partido de gobierno, con todas las maniobras que hagan, que admitir la derrota. Bueno, puntos claves de la comparecencia de la doctora Ana Paola Jola, preparación para el proceso electoral. El 28 de noviembre va a salir la última ruta. Con esto se garantiza que el 30 de noviembre no habrá los problemas del pasado 9 de marzo. Este es un punto clave. El transporte hasta cierto punto llevará GPS y habrá un monitoreo puntual de cómo se está moviendo en muchos sitios del país la carga electoral. ¿Qué garantía nos da que esto se cumpla a la perfección para evitar, insisto, en ese gran conflicto que armamos, no solo el 9, si aquí se votó el 10 de marzo y lo increíble, 6 días después se votó también porque se suspendió el proceso? Esto no puede pasar el 30 de noviembre porque ahí sí entramos a un proceso fallido de nuestra democracia, Aristides. Bueno, yo creo que lo que ocurrió el 9 ha servido para que el CNE exija a todos los encargados, que son las Fuerzas Armadas, que sean más precisos en todo lo que van a planificar, porque es la primera vez desde que regresamos a la democracia en el 80 que se dio una situación como esta en que ha fallado las Fuerzas Armadas debido para mí a que hubo una cuestión intencional. No se trata de errores. Cuando se dice errores quiere decir que uno comete una falla, pero esto es algo intencional y no han sido juzgados por el Ministerio Público porque el Ministerio Público está plegado a las políticas del gobierno, no está actuando como debe ser, no está actuando conforme a la ley y sí está actuando contra los miembros de la oposición, no ha hecho nada con respecto a eso. Entonces, lo que ha hecho el CNE es asegurarse de que esa situación no se vuelva a repetir. Entonces, yo por ese lado no estoy tan preocupado, porque todo el mundo está pendiente de eso. Pero puede haber otro problema en otra fase del proceso. La fase que más me preocupa es la del día de las elecciones. Es el conteo. Conteo está asegurado el mecanismo, pero puede haber obstrucción en los centros electorales, puede haber gente que vaya con grupos de choque a impedir que se transmita o querer tomarse el centro electoral. Es decir, el día de usted advierte que la elección puede transcurrir normal en gran parte del país, pero ¿pueden venir acciones de colectivos o qué? Bueno, mire, yo estoy miembro de la campaña de Partido Liberal
y asesor político de Salvador. Y nosotros estamos examinando varios escenarios posibles para buscar alternativas a eso. Uno de los escenarios, y que prácticamente lo ha dicho, no sé por qué razón ha revelado eso, la candidata oficialista ha dicho de que a las 12 del día se va a proclamar vencedora del proceso. Eso quiere decir que en la tarde pueden haber disturbios. Por eso es bien importante que la gente salga a votar temprano, para que ya cuando haya mediciones a boca de urna a las 11 de la mañana ya se vea claramente qué partido va ganando, y eso trasciende. Aunque está prohibido publicarlo, eso se sabe inmediatamente, y eso yo creo que empieza a calmar a todo el mundo y a los que están perdiendo a sentirse que no pueden hacer ningún acto de violencia o ningún acto de fraude, que se le va a hacer más difícil. Acuérdate que cuando Asfura iba la vez pasada de candidato, en la tarde cuando Salvador Narrala iba de candidato en 2017, Salvador iba ganando enormemente en la tarde. La mayoría de los votantes fueron a votar en la tarde de Salvador, no en la mañana. En la mañana fueron a votar los nacionalistas, entonces a las 11 todavía iba ganando el Partido Nacional, pero después fue una vapuleada que le pegó Salvador Narrala. ¿Y qué hizo el Partido Nacional? Dio una orden ilegal de cerrar las urnas a las 4 de la tarde para que no siguieran votando la gente de Salvador. Esa fue la primera fase de ese fraude que hicieron en 2017. Entonces lo mismo creo que puede ocurrir. Si ya se sabe que a la mediodía o a la 1 de la tarde Salvador va ganando con una gran fuerza, o bueno, podría todavía ser Asfura, que va atrás, pero con menos desventaja que Rixi Moncada. Pongamos que para que pudiera ser él, pero yo lo veo difícil porque ya la ventaja es bastante amplia. Quiere decir que el partido de gobierno va a tratar de crear problemas para que los votantes no acudan en la tarde. Bueno, otro de los puntos claves en la participación que hemos llevado a través de TSI de la doctora Ana Paola Hall es un simulacro el 9 de noviembre. ¿En qué va a contribuir esto? Hay 14,000 observadores nacionales acreditados hasta hoy. Pueden venir más. El escrutinio será público y el conteo manual, es decir, cuando se cierren las urnas, puede que cierren a las 4 o a las 5 de la tarde. Los ciudadanos que estén cerca de esas juntas receptoras de voto, nadie los puede retirar, nadie les puede decir retírense, aquí no pueden estar. Ustedes que redactaron la ley en su momento dejaron claro que eso es público y que alguien puede estar ahí a cierta distancia, 7, 8 metros, y perfectamente puede llevar también su propio conteo y su registro. Los partidos políticos van a tener información simultánea. Aquí yo quiero agregar eso que ha pedido las Fuerzas Armadas. Ellos pueden tener acceso a la página del órgano electoral y saber cómo va el proceso, abogado. Bueno, es tal como lo has descrito. Nosotros dejamos en la ley electoral esa disposición para que la población pudiera entrar a donde se está haciendo el conteo a una distancia que no sea menor de 4 metros, pero eso impide que hagan irregularidades o que sobornen gente de las mesas. Eso ayuda muchísimo. O sea, es estar presente ahí cuando cuentan, viendo, pero sin alterar el orden. Sin interferir en el conteo. Callados. Y luego la otra garantía es que... Un momentito, perdón. ¿Puede alguien de esas personas que estén ahí a cierta distancia tomar el celular y transmitir? ¿Puede hacerlo? ¿O eso ya es un asunto privativo? Sí lo hacen porque... Le pregunto esto porque ahora es público aquí que alguien agarre el teléfono y le esté grabando. Lo que no se puede llevar el celular para tomarle foto al voto, para que no sirva como un mecanismo de coacción a gente que le hayan pagado por votar o que le hayan coaccionado de hacerle algo porque vote contra su conciencia. Entonces está prohibido tomar fotos al voto. Eso sí. Pero no puede usted controlar, no se puede controlar a la gente que está viendo a 4 metros. Indudablemente ellos pueden utilizar su cámara y es deseable para que hayan pruebas de lo que está pasando. Entonces, el otro problema es lo que ha pedido
el jefe de Estado Mayor Conjunto es completamente fuera de la ley. Primero, no es una atribución de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son apolíticas, solo se encargan de garantizar el proceso en su seguridad y de transportar el material electoral. Evidentemente, y eso es una torpeza mayor de parte de este gobierno y de la dirigencia de Libre, que él haya dicho eso significa que quieren tener acceso a las actas de parte de unas Fuerzas Armadas que en su cúpula, aunque no en los oficiales subalternos a la cúpula, su cúpula está comprometida políticamente con este gobierno. Entonces la pregunta es ¿qué quieren hacer con esas actas? Sí, entonces por eso es que la respuesta que ha dado Ana Paola Hall y los demás, la otra consejera, Cosette, ha sido negativa sobre ese aspecto. Y el argumento que dio el jefe de Estado Mayor Conjunto de que eso es para asegurar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, no cabe, porque ese artículo quedó en la Constitución para garantizar de que el presidente saliente no se quede por la fuerza en el poder y no entregue el poder al nuevo presidente, al presidente electo. Es para eso nada más, no es para que manipulen actas ni material electoral. Yo creo que es bien importante que la gente tenga claro cuáles son las atribuciones de cada uno. Y pienso que la conducción que ha hecho hasta este momento la representante del Partido Liberal, Ana Paola Hall, ha sido bien llevada, porque hemos tenido un consejo electoral que ha estado en constante conflicto, pues más que todo por el pleito entre Ochoa y Cosette López, que ha sido muy valiente, pero que ese conflicto ha servido de pretexto a Ochoa para sabotear el proceso. Y por eso es que una conducción más prudente, que va logrando sus objetivos, que permite que el proceso avance, es más importante, porque lo que queremos es que hayan elecciones. Bueno, vamos con otro de los puntos claves de esta comparecencia y me da un concepto. Vamos a agregar este tema de los observadores que nos quedó pendiente. Hemos determinado, dijo la doctora Ana Paola Hall, que se va a tener un primer corte. Esto es clave, porque ya aquí son resultados preliminares electorales, pero son proyecciones. Uno será aproximadamente a las 9 de la noche, el segundo a las 11 de la noche. En cuanto, bueno, y está el otro punto que ya lo hemos adelantado, pero me quiero detener en esto de los cortes, porque hay varias firmas, están los medios de comunicación también que tienen sus propios conteos, la boca de urna o el exit poll, y también proyecciones que a partir de las 7 de la noche, 2 horas después del cierre de las urnas, 7:05 de la noche, pueden ya hacer público esos resultados que, insistimos, son preliminares, pero normalmente son tendencias que si las volvemos comparativas, abogado, son reales. Usted ya vivió eso. Yo recuerdo el 2009 cuando usted anuncia los resultados, cómo se proyectaban, y ya HRN se los estaba confirmando prácticamente con su boca de urna. Por favor. Bueno, ese aspecto es muy importante porque las urnas cierran a las 5 de la tarde. Antes de las 5 es prohibido dar ningún dato que pueda influir en el ánimo de los electores. Pero a las 5:05 ya, pero a las 5:05 ya se pueden dar resultados de urnas. Porque resulta que hay urnas en donde hay pocos votantes o donde hay poco acceso y llega poca gente a votar. Por ejemplo, yo recuerdo que hay aldeas en el departamento del Empira, otras aldeas en El Paraíso, en Intibucá, que a las 12 del mediodía ya votaron todos los empadronados, son 40, 36 personas, y esos resultados ya uno los tiene guardados desde las 2, 3 de la tarde,
y a las 4:05, si es que se cierra a las 4 o a las 5:05. Y los si periodistas que son fisgones han sacado esa información a veces, sí, ¿verdad? ya se da. Antes de la hora. Sí, no, y ahora con esto de las redes sociales, abogado, rápido circula la información, así es. se mantiene bajo reserva, pero es. ya pasada las 5 de la tarde eso es público. Así es. Entonces, a las 5 es la hora autorizada, a partir de las 5, después de las 5, que se transmitan resultados preliminares. El objeto del TREP y de los resultados preliminares, tal como está establecido en la ley, es que el CNE pueda hablar en base a datos reales del sistema de cómputo, anticipos sobre cuáles son las tendencias, porque eso es lo que ayuda a ir a tranquilizar. A tranquilizar. Una tendencia de un segundo corte que se prevé a las 11 de la noche, ya es difícil revertirlo si vemos el porcentaje o la carga electoral sobre la cual se hablará, sumado a los respaldos de muchas encuestadoras que a esa hora de la noche ya estaremos cercanos al 1 de diciembre. Eso ya está prácticamente finiquitado. No, Chendo, eso depende de la carga. De las diferencias. Si el margen es estrecho, se puede llegar hasta casi al último porcentaje de votos sin haber definición. Y eso lo hemos visto hasta en las votaciones de Estados Unidos, ¿verdad? Cuando hay cercanía en los votos. Pero si hay una diferencia de 10 puntos. No, si hay una diferencia de 10 puntos es imposible. Ya con una diferencia en esa tendencia, digamos, en un segundo corte ya prácticamente es inalcanzable. Un partido que ya van como un 60% del escrutinio, 50%, y la diferencia ya es grande, arriba de 5, ya eso. Caso juzgado. Ya caso juzgado. Bueno, vamos a cerrar, abogado Mejía Carranza. Vamos al último punto clave de esta noche. En la comparecencia de la doctora Ana Paola Hall, 3 de noviembre será la adjudicación del transporte. Las maletas van a poder ser monitoreadas, algunas de ellas su ubicación se va a conocer en tiempo real. Y hubo un censo nuevo en el 2021. El enrolamiento de campo también ahí va a ser un punto fundamental del proceso. Vamos con el tema del transporte. Falló en 3-4 rutas el 9 de marzo. Eso fue el problema que escandalizó cuando andaban paseando las urnas. Pero el transporte en el resto del país se cumplió. ¿Cómo se debe manejar esto para que no se genere suspicacia y que las urnas, la última, salga el 28? ¿Qué nos genera como alivio, abogado? Bueno, lo que ocurrió ahí fue que hubo, a mi juicio, la Comisión de Delitos Electorales para perturbar el proceso electoral. En eso todavía no está hecha la investigación porque no han querido, ¿verdad? Habría que averiguar quién dio esas órdenes a ciertos oficiales y hasta arriba quién fue el que dio la orden en la parte política. Acuérdense que el alto mando de las Fuerzas Armadas está constituido por el comandante general, que es el presidente de la República, después sigue el ministro y después sigue el jefe de Estado Mayor Conjunto. Una investigación seria debería determinar de dónde vino esa orden. Pero bueno, dejemos de lado eso. ¿Qué es lo que puede ocurrir ahora? Si ya pasó esa experiencia, las Fuerzas Armadas tienen todas las rutas bien estudiadas. Eso no ha fallado nunca porque las Fuerzas Armadas son la institución mejor organizada del país y cada vez que hay un evento electoral, se repasan las urnas, se verifican los centros electorales, se averigua cómo están los caminos, se averiguan cómo están los equipos para transportar, se alquilan vehículos, bueno, hasta mulas se alquilan porque hay lugares de difícil acceso, lanchas y todo. Entonces eso no es ningún problema logístico para las Fuerzas Armadas. Lo importante es que previniendo que no vaya a haber ningún retraso en la entrega del material electoral, el CNE ha puesto una fecha más anticipada para que se entregue ese material a las Fuerzas Armadas.
y yo creo que están haciéndolo bien porque la impresión de los votos va avanzando rápido y me parece que las maletas electorales estarán listas a tiempo, por lo cual no hay ningún pretexto de atraso y mucho menos va a haber, creo, la comisión de alteraciones deliberadas para retrasar la entrega del material electoral. Esto de el GPS es una garantía adicional. Es por eso que hemos dicho de que aquí hay una larga tradición de fraude. Entonces cada vez estamos gastando más dinero, porque todo eso es dinero. Mire, ahora, ¿cuántas medidas? Que la tinta, ya no existe en muchos países la tinta. El biométrico. Que el biométrico, otra cosa nueva. Que el facial, que vamos a tener ahora que hay que ponerle un GPS al material electoral. Estamos en una situación que ya debemos de parar en Honduras. Bueno, y sumado a todos los que están en la mesa electoral, que esas aulas están llenas. Cosas adicionales, por ejemplo, antes el transporte del material electoral se hacía solo por las Fuerzas Armadas. Ahora hay custodios electorales para que vayan acompañando el material y vayan viendo que las Fuerzas Armadas no toquen eso. Entonces, yo creo que hay que hacer un cambio profundo, una reforma profunda a las leyes electorales. Hay que poner la segunda vuelta, hay que eliminar ese sistema. Este sistema ya está agotado y es caduco de que mandemos representantes de partidos. Hay que hacer como se hace en la mayoría de los países de América Latina, en que ciudadanos escogidos al azar de los vecinos de una comunidad o de un barrio, de una ciudad, son los que van a representar a las mesas. Esos vecinos son identificados siempre porque son los mismos por los que van a votar. Entonces no hacen fraude. Un ejemplo de un verdadero proceso electoral con la garantía del caso lo tenemos de Chile. No sé si usted en la presidencia del Tribunal Supremo Electoral tuvo alguna vez la oportunidad de estar presente en un proceso electoral de Chile o revisar cómo se maneja ese representante de mesa, porque es permanente. Así es. Y allá ganó la derecha, ganó la izquierda y no hubo problema. A eso que me estoy refiriendo. Por ejemplo, un día por el sistema de azar dicen Rosendo García tiene que ser representante de mesa en el lugar, por ejemplo, que usted viviera todavía en su lugar de origen. En el Paraíso. En el Paraíso. Entonces, ya todo el mundo sabe que en esa urna siempre va a estar Rosendo, porque todas las veces lo van a convocar. Y los vecinos ya lo conocen. Y el que está ahí conoce a los vecinos. Si alguien viene de otro lado a querer votar, ya no puede hacerlo. Entonces, esa es la garantía que tenemos que buscar con una reforma electoral que yo creo que urge hacerla, nomás comience el próximo gobierno. De lo ocurrido hasta ahora, aspirando a tener un proceso confiable el 30 de noviembre con todo lo que se ha presentado hoy, pidiéndole la renuncia a Cosette por un audio, la oposición... Rodeando la vivienda de uno de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral. Con todos estos acontecimientos que hoy registramos, de 1 a 10, si califica la transparencia del proceso, a hoy, ¿cuánto le da? Yo no podría tanto calificar la transparencia como el problema fundamental ahorita. El problema fundamental son las tentativas que está haciendo el gobierno por obstruir el proceso, por encarcelar a representantes de órganos electorales en pleno proceso electoral. Recuerde el auditorio que cuando hay un proceso electoral no se pueden tocar a los miembros de los órganos electorales. En otros países tienen inmunidad y son un poder del Estado porque tienen autonomía, porque justamente deben de tener esa posibilidad de manifestarse, de decidir sin temer que los van a perseguir judicialmente para interrumpir el proceso electoral. Pero el 234 de la Constitución ya lo garantiza el antejuicio. Hay una protección ahí porque no se les puede enjuiciar sin que haya... El antejuicio. El antejuicio que depende de una mayoría calificada, etcétera. Pero nosotros vemos que este poder
del Estado actual es abusivo. Están cometiendo abusos de poder. ¿Cómo puede ser que el fiscal salga amenazando en pleno proceso electoral, cuando falta un mes, a representantes de los órganos electorales que tienen el mismo rango que él y que son autónomos, no son subalternos de él? Entonces, eso no es posible, es un atropello a la democracia, es un atropello a nuestro sistema republicano y democrático. Abogado, le agradezco, muy amable. Arístide Mejía Carranza, lo vamos a tener en vivo también en los días previos cuando entremos al silencio electoral. Lo adelantamos desde hoy para seguir hablando de todos estos procesos democráticos de Honduras. Por su sintonía, muchas gracias.